Listo. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda ponencia del día de hoy de este seminario y vamos a contar con la exposición de Lidia Martín Torralba, que es autora de este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Psicología del Cambio, preparados para un nuevo comienzo. Psicóloga experta en clínica y salud. Voy a leer una breve semblanza de la autora. Lidia Martín Torralba es psicóloga, comunicadora y escritora de origen español. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga y máster en Psicología Clínica y de Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Fue galardonada por la elaboración de una guía didáctica sobre el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, recibiendo el premio Exprime y Comprime 2009. Es autora de diferentes libros, en su mayoría enfocados a su profesión, entre ellos Primeros Auxilios Psicológicos del 2009, La Crisis 2011, La Personalidad Resiliente del 2013, Educar adolescentes sin morir en el intento y Al rescate de padres de adolescentes, ambos del 2012. Desde hace ya combina su profesión desde la práctica clínica privada con la docencia para múltiples entidades. Como cristiana comprometida, además de sus contenidos, logra unir de manera admirable el enfoque psicológico y la fe que suscribe. Muestra de ello es su sección El Espejo, con más de 340 artículos sobre actualidad, psicología y fe en el diario Protestante Digital. Pues vamos a dar pie a la ponencia de Lidia Martín. Tú me dices, Eric. ¿Estamos? Sí, alto y claro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí te escuchamos. Acabo de leer tu semblanza, tengo tu libro en tu mano y aquí tenemos un auditorio en el cual seguramente en un momento la cámara girará y tenemos aproximadamente ya 40, 45 personas y siguen llegando. Pues adelante con tu ponencia y posteriormente tendremos un momento de preguntas y respuestas para todos aquellos que estén dispuestos en preguntar algo. Bienvenida y muchas gracias, Lidia. Adelante. Muy bien, pues bien hallada en primer lugar y muy agradecida por la invitación. Un gusto saludarles a todos. Si me lo permiten, os tuteo. Aprovecho la cercanía a pesar de la distancia y bueno, estamos lejos pero estamos cerca, así que un saludo desde un invierno medio raro que estamos teniendo en Madrid. Aquí tendría que estar nevando, hoy teníamos 17 grados, así que bueno, el mundo se vuelve medio loco y eso tiene que ver con el cambio también. Así que parece que cambian muchas cosas, no solamente en nuestra vida cotidiana y cosas que tenemos al alcance de la mano, sino también otras muchas cosas. Este libro es un libro particular porque se escribió durante la pandemia, pero no es un libro sobre la pandemia. Así que en ese sentido más bien lo que pretendía era ser algo que nos hiciera la vida un poco más fácil, que nos permitiera entender esa constante que tenemos en la vida, que son los cambios también de todos los días, ¿no? Desde el imprevisto que nos sienta fatal. En esas pequeñas cosas nos hemos planificado el día, pensamos que las cosas van a ir de una forma y de repente algo se tuerce, se rompe, alguien llega tarde, algo se nos descompone. Esos imprevistos son cambios que nos descolocan, pero también esos otros grandes cambios, esas grandes crisis que vienen pues desde luego sin preguntar, no nos gustan, nos descolocan, parece que nos sacan de la carretera a la cuneta. Así que parece que tenemos bueno, pues una relación ambigua en un sentido con el cambio, me atrevo a decir que casi de amor-odio, y creo que puede ser útil en este ratito que vamos a tener de exposición poder compartir con vosotros algunos apuntes. Están basados precisamente en el libro Psicología del Cambio. Es un libro pensado para cualquier lector, tanto cristiano como no cristiano. Quienes son cristianos van a encontrar entre líneas muchas apelaciones a cosas que nos suenan efectivamente de lo que conocemos del texto bíblico. Mi compromiso siempre que hago materiales, tanto si menciono Biblia como si no lo hago, es que son compatibles con nuestra cosmovisión de fe, pero son ese típico libro también que podemos regalar a una persona que está pasándolo mal o que está anticipando que se le vienen curvas en la vida o que siente como que el peligro acecha porque va a haber un tiempo de transformación. Le puede ayudar en un sentido a conocer
qué parte del cambio tiene que ver con peligro, de eso vamos a estar hablando hoy, y qué parte, por el contrario, tiene que ver con oportunidad y con esa idea del subtítulo, ¿no?, que mencionaba Rodolfo, que es construir un nuevo comienzo, prepararnos para ese nuevo comienzo. Así que voy a compartir pantalla y espero que pueda ayudar esa ayuda visual. Espero que se pueda ver y si hubiera cualquier problema, supongo que en algún momento lo sabré. Así que la idea es anticiparnos. ¿Se puede ver? Fenomenal. Sí, se ve. Pues vamos a hacernos preguntas. Entonces, ¿qué pasa con el cambio, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación dual que tenemos? Por una parte, a veces diciéndonos, necesito un cambio. Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento diciéndonos esto, cuánto me gustaría que este aspecto de mi vida cambiara. Pero luego, por otro lado, también el no me gustan los cambios, ¿no? Y está esa relación de claro-oscuro por la cual no nos encontramos demasiado cómodos con aquello. Nos encantan los cambios que controlamos nosotros. Si pudiéramos darle forma a los cambios tal y como nosotros querríamos, pues nos sentiríamos más a gusto, pero eso muchas veces evidentemente no se nos da a escoger. Claro, uno podría decir, bueno, ¿me aplica o no me aplica de lo que vamos a hablar? Me atrevo a decir que da igual el punto en el que estés, el cambio te afecta. Es decir, quizá eres una persona que estás atravesando cambios en este momento, nos puede cambiar la vida de un momento a otro. Hoy mismo mi marido está acudiendo al entierro, lamentablemente, de un familiar que ha fallecido de manera repentina, de ayer a hoy. Vivíamos esta semana pues también la experiencia con varios amigos que lo están pasando mal por determinadas crisis. ¿Quién no atraviesa cambios? A veces estás quizá queriendo prepararte para un cambio, pudiera ser que a lo mejor estés deseando ese cambio, pero no sabes muy bien por dónde empezar, o a lo mejor estás acompañando a otros en tus cambios. A lo mejor eres una persona que tienes una profesión asistencial como la mía, acompañas a personas en el dolor, en sus propias crisis o transiciones. Otras veces, pues quizá eres pastor, eres consejero, eres alguien que estás atendiendo como padre o como madre o como amigo a otra persona. Quizá estás como líder en algún ámbito. Puede ser que a lo mejor incluso lideras un equipo de trabajo en tu empresa. Este libro en ese sentido es para ti y todo lo que voy a estar explicando en este ratito va a ir orientado y va a ser eficaz para cualquiera de esas situaciones, tanto si nos estamos preparando para un cambio como si lo deseamos o ya lo estamos atravesando. Y quiero plantear una tesis delicada porque, claro, cuando estamos frente a un cambio, muchas veces aparece Dios en nuestra mente y nos hacemos preguntas, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Qué propósito tienes con esto? ¿Dónde está Dios en medio de este cambio? Bueno, 50.000 preguntas que se nos pueden venir. Y digo que quiero plantear una tesis delicada porque, claro, fíjate, cuando estaba escribiendo esto en la pandemia, estaba muriendo tanta gente. Si alguien escuchaba esta tesis que voy a plantear, podría parecer una superficialidad, ¿no? Podría, si no se explica muy bien, malentenderse con mucha facilidad. Y es que muchas veces en el cambio no encontramos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, aunque no lo sabíamos. Claro, imagina a alguien que ha recibido en ese tramo de cambio, pues el fallecimiento de un familiar, un divorcio, la pérdida de un ser querido, quizás perdió tu empleo, quizás estás viviendo crisis de otros familiares dentro de tu contexto, y tener que asumir esa idea de esto no es lo que me gusta, pero quizá es lo que necesito, aunque no lo sé, y eso es partiendo de la base de que entendemos que hay un Dios que sabe más que nosotros, que nos ama profundamente, del que no entendemos muchas cosas porque forman parte del misterio de Dios, como dice Deuteronomio 29:29, si no recuerdo mal. Él tiene pensamientos que no son los nuestros y convivir con esta tesis delicada en medio de los cambios a veces se nos hace harto complicado, pero ahí está, ¿no? Ahí quiero dejarlo un poco para que vayamos pensándolo, porque si somos muy honestos, tenemos que reconocer que el cambio, los cambios que hemos atravesado en la vida, que casi siempre coinciden con alguna clase de pequeña gran crisis, traen cosas a nuestra vida. A veces nos han ayudado a parar, otras veces nos han ayudado a alterar planes que de otra manera seguirían una inercia, parecería imparable. Han dado lugar a que perdamos cosas por el camino, a veces personas, y eso es lo que más difícil resulta de encajar en esa tesis delicada que planteaba. Otras veces hemos tenido que acelerar procesos, eso es lo que nos sucedió a muchos en pandemia. Yo recuerdo que en aquella época necesitaba, me estaba planteando ya de hacía tiempo un cambio laboral por agotamiento, y fue la pandemia la que de alguna manera empujó
a tener que acelerar determinados procesos, ¿no? Y bueno, pues así hemos ido viendo otra serie de cambios. Hemos desatascado frentes a veces, otras veces hemos tenido que reorganizar nuestras prioridades, hemos tenido que visibilizar problemas y esto ha pasado, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental. Ya había problemas de salud mental antes de la pandemia, pero la pandemia nos ha obligado a tener que reconocerlos y a tener que pedir ayuda y a tener que mirar alrededor y ver que a otros muchos les estaba pasando lo mismo que a nosotros. Hemos tenido que pensar más acerca de la vida, de la muerte, del propósito, de cuestiones trascendentales. No sé si hemos aprendido mucho por el proceso, pero ahí hemos tenido que vernos y quizá hemos emprendido incluso proyectos que estaban retrasándose y todo eso lo ha empujado el cambio. Quizá te está empujando a cosas parecidas a estas, el cambio que puedes estar atravesando. Cualquiera que sea el ámbito de cambio, quizá te está llevando en esta dirección. Ahora, muchas veces tenemos que reconocer que caemos fácil en el peligro de que como no sé por qué esto pasa de esta manera y no me gusta cómo está pasando, podemos caer en el peligro de negar la utilidad que ese cambio, esa ruptura de la estabilidad trae a nuestra vida, ¿no? No podemos alegrarnos entonces del envoltorio en el que muchas veces vienen las cosas, pero tenemos que poder descubrir en medio de eso, y eso es lo que pretende este libro, ayudarnos a entender un qué en medio de todo ello, en el que podamos crecer, y eso se llama propósito. Claro, cuando las personas pensamos en propósito, y particularmente cuando los cristianos pensamos en propósito, a veces somos tendentes a caer en clichés, en términos de, no que no sean verdades lo que decimos, pero no son verdades que hemos profundizado al punto de que decimos a las personas, bueno, el Señor tiene un propósito, el Señor lo sabe todo, el Señor sabe por qué te está sucediendo esto, confía en Él, y todo eso es verdad. Pero necesitamos incorporar una doble visión de propósito que voy a enfocar de una manera muy abiertamente bíblica en esta ocasión, siendo que nos encontramos en casa, en una librería que además tenéis un interés profundo por promover las cuestiones de fe y las reflexiones alrededor de las cuestiones de fe. Y es esa doble visión de propósito de sí, por una parte me pregunto, ¿qué quiere Dios que yo sepa y aprenda en medio de esta situación que vivo? Porque sé, me agarro a la convicción de que Él quiere lo mejor para mí, Él me ama, no entiendo el porqué de este formato, pero cuando me agarro a esas convicciones, a esas promesas, sé que hay un propósito. Pasa que si somos muy honestos, no sabemos cuál es, y algunos de esos propósitos quizá los vamos a saber dentro de mucho tiempo o no los vamos a conocer tal cual. Forman parte del secreto de Dios, como decíamos antes. Pero hay una segunda parte de la cuestión del propósito que quiero lanzar, y es, ¿para qué voy a usar yo esta situación de cambio que vivo, esta pérdida? Porque muchas veces un cambio significa que he perdido estabilidad, que lo que conocía ya no es como estaba y que ahora está de otra manera, y esa novedad, en cierto modo, es una pérdida, implica un duelo. ¿Cómo voy a usar yo esto? Y digo, quiero enfocarlo de una manera tremendamente bíblica. No sé cuántos recordáis este texto de Pablo en 2 Corintios, donde él está hablando a los hermanos en Corinto precisamente de esa experiencia que él había vivido en el tercer cielo, de la cual no le ha permitido hablar. Y él está defendiendo su apostolado en un sentido muy claro y les está poniendo orden en algunas cosas y les está explicando también acerca del aguijón en la carne, esa dolencia que sospechamos que tenía y que desde luego le bloqueaba en parte, digamos, el intento por estar mejor en el ministerio, pero por otro lado el Señor le respondía el bástate mi gracia que tantas veces recordamos, ¿no? Y fíjate en este texto, y te lo he señalado, ese énfasis es mío, claro, en azul y en malva, cuando dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, le llama por una parte, pero por otro lado dice, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, a Pablo le toca plantarse delante de una doble realidad, y es que ese mismo aguijón en la carne puede ser utilizado para mal, para abofetearle, pero ¿quién estaba interesado en que no se enalteciera? Satanás. Satanás estaría encantado en que él se enalteciera de lo que le había sucedido. Sin embargo, ahí vemos que ese mismo aguijón en la carne tiene esa doble vertiente de algo que Dios puede utilizar con un propósito distinto. Y cuando seguimos en el texto, y dice que por varias veces le ha pedido a Dios que le quite el aguijón y recibe esa respuesta en términos de bástate mi gracia, que en algunas versiones trasladan como confórmate conmigo, yo soy suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y sigue avanzando y dice él, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate, no está haciendo Pablo una decisión intencional en términos de yo quiero que el propósito de esto sea para el reino del que formo parte, para avanzar el mensaje del Evangelio, que no haya nada que frene, y ya sea por bueno, por malo, por contienda, por vanagloria, por lo que sea, que circule el Evangelio, dicen Filipenses, ¿no? Así que esto nos alcanza hasta el día de hoy, la vivencia de Pablo, la decisión de Pablo en cuanto al propósito, en parte, desde luego, clarísimamente nos alcanza hoy a través de estos textos. Dios creo que quiere ser conocido por su gente, es algo que nos llama a buscar una y otra vez el ponernos frente al texto bíblico, ver de la manera que el Señor nos habla, de la manera en la que la palabra se hace relevante en los tiempos nuestros de cambio. La palabra transformación es una palabra que va unida a la médula espinal de la vivencia del cristiano, y él quiere ser conocido, digo, de manera personal, no como fenómeno religioso, no a base de clichés, de preguntas y respuestas tipo trivial, que a veces los cristianos estamos cargados de ellas. Quiere ser conocido de una manera relevante, trayendo cambios de bien a nuestra vida, y eso se hace a veces a base de crisol y a base de fuego y a base de tener que pasar por lugares que no nos gusta transitar, y ahí tenemos el modelo de Cristo, que fue un modelo de sufrimiento, fue un modelo de servicio, fue un modelo de recorrido, de descenso absoluto, pero también de enaltecimiento absoluto al final, y luego evidentemente quiere ser conocido de manera definitiva, no a base de trucos, trampas, entre comillas, parciales o temporales, apaños, que muchas veces se notan, por ejemplo, en la manera en la que oramos. ¿Cuántas veces oramos pidiéndole al Señor que nos quite esa situación o esa circunstancia de cambio, cuando en realidad el Señor más bien quiere transformarnos a nosotros, quiere hacer un cambio mucho más duradero en nosotros, precisamente a través de esa situación que nos toca vivir? Así que el cambio, la idea de transformación, esto no es un invento de la psicología, esto no es un asunto de la psicología del cambio que planteo en el libro. Esto es la médula espinal de lo que representa la transición, el avance del cristiano y la realidad de las personas que nacen, viven y se desarrollan a lo largo de la vida hasta que finalmente mueren. Todo ese proceso es un proceso de constante movimiento. Así que este es un juego que vamos a tener que aprender a jugar, y no creamos que los cristianos lo jugamos tanto mejor muchas veces de lo que se juega fuera. Tenemos mucho que aprender a veces de los de fuera, que el Señor Jesús decía que a veces eran más sagaces que nosotros mismos, y este libro ha pretendido de alguna manera traer algunas pistas. Necesitamos un plan, en definitiva. Está claro que no nos ha dado el Señor la capacidad de conocer el futuro, no somos adivinos, no sabemos qué cambios van a venir a la vuelta de la esquina, pero el Señor sí que nos permite conocer mucho de nuestras reacciones. La Biblia habla del afán, que es el equivalente a la palabra estrés en nuestra terminología lingüística de la psicología moderna. Se habla de ansiedad. Qué duda cabe que se habla también de tristeza, de cuando nos sentimos indefensos o desbordados. Tantas veces escuchamos ese famoso no temas. Bueno, se habla de esas tres cosas: estrés, ansiedad y depresión, solo que con otro lenguaje, y vamos a estar hablando de eso nosotros también, porque podemos conocer cómo reaccionamos en general las personas ante los cambios. De hecho, en el libro yo establezco dos secuencias diferenciadas. Hay una primera parte que la pongo en oscuro y luego una segunda parte que pongo en color. Voy a quedarme de momento con la parte oscura. Explico cuáles son los peligros precisamente de nuestra vivencia en el cambio, cómo el estrés, la ansiedad y la depresión muchas veces hacen aparición porque el cambio nos desestabiliza, y hasta que se genera una nueva normalidad, que este es un término que hemos tenido que aprender por las malas, aunque hacía muchas décadas que lo manejábamos los psicólogos, hasta que no ha llegado la pandemia pareciera que todos no nos hemos hecho con esa idea en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero hasta que no nos hacemos con esa nueva normalidad, muchas veces vivimos esto. Yo he querido dedicar un capítulo íntegro al estrés, otro a la ansiedad, otro a la depresión, para que comprendamos en qué consisten, y he procurado explicar con un modelo que he llamado S elevado a la enésima potencia, sufrimiento elevado a la enésima potencia, y que luego os compartiré por qué entramos a veces en espiral dentro de ello. Nos preguntaremos si existe la oportunidad, nos hacemos ver cómo el engaño de la comodidad muchas veces nos bloquea de hacer esa transformación, nos agarramos demasiado a lo estable, a lo que conocemos, nos cuesta cambiar, pero la realidad es que solamente
si miramos hacia atrás, si somos honestos y reconocemos que los peores momentos son los que más nos han servido para crecer, es que descubrimos esa resiliencia de la que la psicología nos habla, pero de la que la Biblia nos habla también. Recordamos esos textos de Pablo en los que se habla de, bueno, no recuerdo exactamente la terminología y depende de la versión, pero cuando se nos dice pues oprimidos, pero no destruidos, ¿no? Y nos pasan cosas, pero no estamos, que no podemos levantarnos. Él pone varios paralelismos en los que sí, reconocemos la realidad del sufrimiento, pero por otro lado, que no estamos condenados por ese sufrimiento. Hay alguien que gobierna por encima de la circunstancia y es el Señor que puede con la montaña. ¿Quién va a liderar el cambio? Las personas que en la providencia y en la capacidad que el Señor nos da podamos reaprender qué es lo que hay que hacer frente al estrés, enfrentar esas realidades que nos toca vivir porque Él viene con nosotros en la barca y elaborar las emociones que nos llevan muchas veces a cuadros depresivos cuando las desatendemos, cuando no hacemos lo que hay que hacer y cuando intentamos evitar por todos los medios los efectos del cambio, más bien nos creamos el hoyo en el que finalmente caemos. Así que propondré un modelo de resurgimiento, de reaprendizaje, que nos permita trabajar con lo que tenemos, cazar y crear oportunidades, avanzar en esa nueva normalidad, que no es solamente la de la pandemia, sino la que trae el tener que crear una nueva situación ahora que han cambiado las circunstancias por el cambio que estemos atravesando y posibles aciertos y errores en el camino. ¿Cuál es el proceso de lo que te encuentras en el libro entonces? El saber qué te pasa y por qué te pasa, en qué punto del proceso quizá estás, como vamos a ver en un momento, algunas herramientas prácticas y concretas para que puedas gestionar ese estrés, ansiedad y depresión si se ha producido y una hoja de ruta para poder crecer en medio de eso. Así que lo que queremos es desarrollar oportunidades en medio de los peligros que surgen en el campo. Te he mencionado esos tres peligros de una manera muy concreta, estrés, ansiedad y depresión, pero te lo quiero poner en una terminología, como hago en el libro, mucho más aterrizada, mucho más nuestra de la calle. Estrés significa desbordamiento y siempre digo lo mismo, si estás desbordado ya estás estresado. Así que si tenías alguna duda de qué significa el estrés, ahí tienes la palabra desbordamiento. La ansiedad tiene que ver con nuestra mala gestión de las incertidumbres y cuando cambia la circunstancia, de repente no sabemos nada, lo que conocíamos ya no vale, hay que buscar nuevas soluciones y eso nos deja en un estado de ansiedad durante un tiempo. Y también nos puede llevar a situaciones de indefensión, cuando se ha prolongado el tiempo de estrés y de ansiedad y no le hemos terminado de dar la respuesta oportuna, lo que sucede es que ya decimos qué más da, ¿para qué? Nos resignamos y prácticamente nos echamos a morir a un rincón pensando que no hay nada que podamos hacer al respecto. Claro, necesitamos saber si estás identificándote con algunas de estas cosas, en qué punto estás. Porque podemos estar simplemente ante algunas reacciones puntuales que son absolutamente normales. ¿Quién no se va a sentir desbordado ante una pérdida del empleo o ante una crisis matrimonial que amenaza con un divorcio? Por supuesto, tiene que haber una reacción de desbordamiento en un sentido natural porque somos frágiles, somos limitados y somos conscientes de ello. Pero eso no es el problema no es tener miedo en un momento puntual. Jesús tuvo miedo en momentos clarísimos y lo vemos en Getsemaní y lo vemos angustiado y triste y hasta la muerte, decía, ¿no? Y sudando gotas de sangre. O sea, ese no es el problema. Las reacciones de este tipo hablan de salud mental, precisamente. Es que hay momentos en los que tenemos que sentirnos mal y tenemos que acudir al que puede mover la montaña, como decíamos antes. ¿El problema cuándo viene? El problema viene cuando estamos instalados, cuando esas reacciones puntuales ya no son puntuales, están conectadas entre sí a modo de secuencia y el desbordamiento da lugar a ansiedad y la ansiedad da lugar a depresión y se cierra el círculo y ese círculo va hacia adelante y hacia atrás, porque no solo el estrés crea ansiedad y la ansiedad depresión, es que la depresión vuelve a retroalimentar ese sentimiento de estar desbordados, pero también las incertidumbres y de vuelta al desbordamiento. Y entonces ese círculo va hacia adelante y hacia atrás, moviéndonos, si no lo paralizamos en algún punto, precisamente hacia una espiral. Una espiral que a veces es expansiva, intoxica prácticamente todas las áreas de la vida, pero otras veces es como esa espiral que tienen los tornillos, que se clava, se clava, se clava, se clava en la madera, y a veces ya tan clavado como está, tan enquistado como está, necesitamos herramientas muy específicas para poderlo sacar de allí. En el plano de lo psicológico lo notamos en que ya hace falta a veces una medicación extra, hace falta la ayuda psiquiátrica y no solo psicológica, hace falta un ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque se ha entrado en bucle.
hemos entrado en ese sufrimiento elevado a la enésima potencia que hace que incluso lleguemos a poder ser autodestructivos. Este modelo se explica con mucho detalle ahí en el libro, y luego contaré un poquito más de él. Pero la idea clave aquí, para poder poner un poco en cota estos peligros, es saber qué significa el mensaje de esos peligros. Es decir, cuando aparece el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿qué está significando? Cuando aparece el desbordamiento, las incertidumbres o la indefensión, ¿qué está queriendo decirnos esto? Nos está diciendo, en general, que quizá llevamos tiempo con excesos. Es posible que a lo mejor no nos hayamos dosificado, que no hayamos organizado bien nuestras prioridades. A veces estamos procrastinando muchísimo tiempo y eso es una máquina profesional de crear estrés. No somos flexibles, somos rígidos muchas veces y eso entorpece a la hora de reaprender a hacer las cosas de otra manera, que es el antídoto precisamente para el estrés. Ante la ansiedad lo que sucede es que la ansiedad nos avisa del posible peligro de seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo y de que no nos pleguemos en un sentido a los cambios, que no estemos dispuestos a combarnos, como haría pues quizá el junco, porque nos estamos manteniendo firmes como el roble. Ya sabemos que un roble que se mantiene firme, lógicamente por su naturaleza, en una tormenta posiblemente acabe roto. El junco, que se dobla conforme va viniendo, muchas veces esa flexibilidad es la que le protege precisamente frente al cambio, ante la tormenta. ¿Y de qué nos habla la tristeza de una depresión? De que posiblemente hay cambios que hacer en la vida y no nos gustan, nos gustaría mucho más estar como siempre, pero el cambio es necesario y necesitamos transicionar. Pablo una y otra vez habla en estos términos, también en la epístola a los Hebreos se habla de ello, el no quedarnos simplemente como niños, sino que evolucionemos, que podamos tomar alimento distinto y eso simplemente pasa por medio de ese crecimiento que nos da el cambio. Así que a cada veneno su antídoto. Ante el estrés necesitamos reaprender, ante la ansiedad necesitamos enfrentar esas cosas que nos dan miedo, ante la depresión necesitamos elaborar. Y lo conecto de nuevo con el texto bíblico. Cuando Jesús hablaba con María y a Marta particularmente le decía, afanada y turbada estás con muchas cosas, eso era estrés. Lo que estaba teniendo que manejar Marta era la decisión de poner la prioridad en el sitio correcto. Y Jesús le explica muy claramente que le toca reaprender y que la mejor parte es la que ha elegido su hermana y esa no le va a ser quitada. También tenemos ese famoso no temas, porque yo estoy contigo, y ese es el remedio ante la ansiedad. Ante la ansiedad el Señor nos llama una y otra vez a enfrentar las situaciones porque nos recuerda que Él viene con nosotros. Y no es un prohibido tener miedo, es un no es necesario que tengas miedo porque yo voy contigo, yo te esfuerzo, yo te multiplico las fuerzas, te doy alas para volar donde ni siquiera sientes que puedes caminar. Por último, cuando se nos habla de elaborar las tristezas, las emociones, no se trata de negarlas, de hacer como que no están. Se trata de no entristecernos como los que no tienen esperanza. No es una tristeza de cualquier forma. Nos habla el Evangelio de una tristeza que es según Dios y de una tristeza que nos lleva a muerte. ¿En cuál estamos nosotros? ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a esa tristeza? Todo esto hay que elaborarlo para ir adelante. Así que cuando hablamos de la oportunidad, del superpoder, entre comillas, de reinventarnos, de encontrar oportunidades, el Señor nos da oportunidades, nos pone la disposición, el querer como el hacer, en su buena voluntad, nos ha dado sentidos que permiten, cuando estamos atentos, captar oportunidades que Él pone delante de nosotros para cazarlas. Algunas de ellas las llevaremos hasta el final, si son aquello que el Señor confirma para nosotros. Otras veces nos permite, por la creatividad y los recursos y la inteligencia que nos ha dado en su voluntad, crear oportunidades. Ahí vemos a Nehemías, por ejemplo, creando oportunidades para ese cambio necesario que necesitaba el pueblo de Israel en un tiempo de exilio. Pero qué inteligente también, por otra parte, qué sometido al Señor, por otro lado, Nehemías ahí, cómo cazaba las oportunidades que se le presentaban con el rey, cómo las creaba, por otro lado. Vamos creando una mochila a lo largo de la vida. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que a lo largo de la vida, por los cambios que vamos sufriendo, las situaciones, vamos añadiendo elementos y me atrevo a decir, y esto es un asunto muy insistente en el libro, que todo sirve y nada sobra. Y diréis, ¿qué pinta esa foto ahí? Bueno, os voy a contar una pequeña anécdota personal. Este libro es uno de mis libros más personales. Esa niña soy yo, cazada por mi padre con 5 años. Es una foto a traición totalmente, pero que nunca le agradeceré suficientemente a mi padre que me la hiciera porque me sirve muchas veces para explicar esto que voy a contar. Bueno, por una parte me parece una foto entrañable. Por otro lado, os cuento que lo que yo estaba haciendo en ese momento era jugar
a ser la locutora del noticiero. A mí siempre me ha gustado la comunicación, me ha gustado jugar a las maestras, me ha gustado escribir, me ha gustado contar cosas y en ese momento, bueno, pues yo estaba haciendo de periodista y estaba viéndome reflejada en el reflejo, valga la repetición, de la cristalera que teníamos en el piso donde vivíamos y mi padre detrás de las cortinas en ese momento pues me hace la fotografía. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí? Porque yo creo que después de que lleváis un ratito escuchándome, a nadie le sorprenderá si le digo que creo que los juegos a los que jugaba de niña tienen mucho que ver con aquello a lo que me dedico hoy. Por ejemplo, es una de las cosas que yo tengo en la mochila. En la mochila tengo que siempre me han atraído las ciencias. En la mochila tengo que yo nunca jugué con muñecas, yo a lo que jugaba era hacer construcciones, todo lo que fueran juegos lógicos, matemáticos, me encantaban, me encantan los coches, jugaba con un camioncito con bombonitas de butano, de juguete, de plástico y de hecho nunca empecé estudiando psicología, yo escogí estudiar y de ahí empecé ingeniería en telecomunicaciones. Luego me fui de allí porque no me gustó nada. Nunca escogí psicología, el Señor me llevó allí, pero todo ese bagaje, lo aprendido con los juegos, con lo que me interesaba, con lo que hoy me sigue interesando, yo creo que ayuda a la manera en la que quizá hoy puedo analizar cosas. Yo vengo de una familia de pastores, soy hija de pastor, nieta de pastor, bisnieta de pastor, hemos vivido el movimiento de la obra pionera en España durante muchos años, la implantación de iglesias en lugares donde no había y he recibido una cultura evangélica, he recibido formación bíblica, me he tenido que empapar de muchas cosas, recuerdo en la carrera pues escuchar la psicología a través de lo que ya conocía de Biblia. Hoy no puedo leer la Biblia sin acordarme inevitablemente de lo que sé de psicología y todo eso es una mochila. Frente a esa mochila, llegan momentos en la vida frente a los cambios en que nos toca revisar qué hay allí y quizá tomar elementos que están ahí precisamente porque el Señor nos ha permitido que los acumulemos para usarlos en algún momento y decimos, wow, qué provisión ha hecho el Señor para nosotros cuando podemos tirar de mochila. Nos damos cuenta también a veces de que nos faltan ciertas cosas, nos podemos hacer una lista de la compra, entre comillas, y podemos pedirle al Señor lo que nos falta, a veces nos lo da tal cual se lo pedimos, otras veces nos da otras cosas y nos toca ser creativos y reconocer ese bástate mi gracia una y otra vez en nuestras vidas, esa misma respuesta traída al corazón en ese, bien, tú me pides esto, pero de momento vamos a funcionar con esto otro. Y en todo eso, ¿qué pasa? Que nos vemos cocinando como podemos, ¿no? Pongo delante de vosotros un elemento de la cultura, de nuestro día a día. No sé cuántos habéis visto un programa, un concurso de los tantos que hay sobre cocina en Netflix, que aquí en España se llamó Sobras de Lujo. Se trataba básicamente de que los concursantes recibían un montón de sobras del día anterior y les tocaba hacer un plato para recibir visitas. Claro, es muy fácil cocinar, entre comillas muy fácil, ¿eh? Cocinar con la despensa que te ponen en MasterChef. Ahí tienes pues el mejor supermercado, la mejor despensa, los mejores alimentos del día, frescos, maravillosos, pintones, como diríamos aquí, con un color extraordinario, un brillo magnífico, sin mácula, o sea, fantásticos. Pero a veces no tenemos eso en nuestra vida. O sea, tú y yo cocinamos a veces con las sobras del día anterior. ¿Y quién es el mejor cocinero en un sentido, en una situación de cambio? El que es capaz de hacer el mejor plato posible con lo que tiene, tirando de mochila, viendo qué tipo de polígono puede componer con los puntos que el Señor le ha permitido acumular hasta el día de hoy. Sin duda podemos volver a Él una y otra vez en búsqueda de los recursos de la gracia y el Señor nunca nos dice, ya me has venido a pedir 3 veces hoy, está encantado de que vayamos a pedirle, eso sí, que no pidamos solo el cambio de circunstancias, tenemos que estar dispuestos a que haya transformación en nosotros y a ver qué tipo de plato quiere el Señor cocinar, qué tipo de plato puedo decidir cocinar en la voluntad del Señor para que esto sirva al propósito que entiendo que debe servir, que es el de crecimiento, desarrollo en el reino del que formamos parte. Así que era muy interesante porque estos concursantes no tenían una nevera como esta, tenían una nevera como esta, es decir, sobras o productos únicos prácticamente con los que ellos tenían que dar lugar a creatividad, a imaginación, a llevar la cosa un paso o unos poquitos pasos más para allá porque había que alimentarse, porque el mundo no se para, porque haya un cambio y porque si bien es un espacio de peligro, en muchas ocasiones también es un espacio de oportunidad y de crecimiento. Así que somos cocineros en sus manos, válganos la metáfora imperfecta, pero que nos puede dar una imagen concreta. Y la pregunta es,
¿Qué piensas que va a ayudarte el Señor a cocinar con esto que ha puesto en tus manos, con esta situación de cambio quizá que estás atravesando? Eh, ¿Te has hecho preguntas durante este ratito de conversación, entre comillas, que ahora continuaremos en un espacio de preguntas, respuestas? Hicimos un viaje a Lisboa hace poquito. Mi hija cumple 18 años y lo celebramos yendo un fin de semana cortito a Lisboa, que nos pilla muy cerquita, la verdad. Y fue muy bonito, aparte de por lo obvio, ¿no? De compartir tiempo madre e hija, por la historia que tiene la ciudad. Lisboa es una ciudad muy, muy castigada por una falla sísmica que ha dado lugar a varios terremotos a lo largo de su historia, tsunamis varios. Eso ha dado lugar en la época en la que se produjo, siglo XVIII, 1755 fue el terremoto más fuerte. Hoy sería una escala en la Richter de 9,8, o sea, estamos hablando de una bestialidad que hizo caer completamente la ciudad y dio lugar a un incendio brutal que echó completamente toda la ciudad abajo porque era el Día de Todos los Santos, estaban las personas reunidas en las iglesias con velas, época en la que todo era de madera, las construcciones de madera eminentemente. ¿Y qué sucedió? Que realmente Lisboa quedó hecha polvo. Lisboa fue un terreno cero, digamos, ¿no? Una zona cero absoluta en la que todo se viene abajo. Y es curioso, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver fotografías de cómo son las aceras, las calzadas de la ciudad de Lisboa. Pero esos adoquines chiquititos que veis en la primera foto están sacados originalmente de las ruinas de la ciudad de Lisboa. Y cuando uno la visita se encuentra maravillas reales, calle por calle, acera por acera, porque toda la ciudad está plagada hasta el punto de que hay espacios como este, ya veis el tamaño de las personas, espacios en los que las aceras hacen ese adoquinado precioso con formas, pues algunas con caliza, otras con basalto, con piedras tipo pizarra, más oscuras. Resbaladizo, como no hay otra cosa, nos cayó algo de lluvia y por poco nos matamos varias veces, pero bueno, eso es circunstancial. A lo que quiero llevaros es, ¿cómo es posible que de las ruinas se pueda llegar a algo como esto? Pues evidentemente no es de la noche a la mañana. Evidentemente es por un proceso de transformación en el que las personas han tenido que tomar decisiones, han tenido que remangarse, como decimos aquí, subirse las mangas y empezar a trabajar. Cuando lo hacemos de la mano del Señor, el resultado puede ser espectacular, pero tenemos que querer ponernos en sus manos para ver su propósito, si tiene a bien mostrárnoslo, pero para decidir también para qué queremos nosotros que sirva esto en los propósitos que ya conocemos que Él tiene para bien para nosotros. Me acuerdo muchas veces de ese texto de Jeremías 29:11 que dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal para que tengas un futuro y una esperanza. Eso dicho en una época tremenda como la que resalta Jeremías en su libro, teniendo en cuenta que existe ese libro de lamentaciones, sabiendo que va a haber épocas de dolor, de duelo. Qué importante, ¿no? Poder traer todos estos conceptos a nuestra mente. Y yo voy a terminar aquí, voy a abrir el espacio de preguntas, pero quiero lanzaros un par de recursos para que los tengáis en mente. Por supuesto, el libro Psicología del Cambio está a vuestra disposición para serviros, ojalá pueda ser útil. Lo he querido escribir de una manera que sea como si estuviéramos los dos o las dos tomándonos un café, charlando de estas cosas de una manera muy directa, muy diáfana, en el mismo lenguaje que veis que tengo, que es pues como intentaría contarle las cosas a mis hijos o a cualquier persona que me viene a preguntar a la consulta. En la página mía personal de lidiamartin.com podéis encontrar ese modelo que os he explicado en el que contaba pues, lo de la secuencia, el círculo vicioso, la espiral. Es un PDF descargable gratuito que podéis encontrar ahí. Entonces, si eso os interesa tenerlo como documento de consulta, pues es un complemento muy interesante que podéis descargar, regalar. Ahí lo tenéis en lidiamartin.com y es mi gusto poder compartirlo con vosotros. Y tenéis a disposición también la página para que nos vaya bien.com. Hace muchos años que tengo la carga de poder, igual que lo he hecho hoy con vosotros en este ratito, conectar de una manera clara, explícita, con clases, con materiales, con recursos, conectar el ámbito de lo que es la psicología, el lenguaje cultural que hoy representa la ciencia psicológica del estudio del comportamiento con las realidades bíblicas. Y espero no haber escandalizado a nadie, creo que no he lanzado ninguna barbaridad teológica, pero creo que de verdad la Biblia nos habla de Dios en primer lugar, de quién es Él, de lo que Él quiere para nosotros,
pero nos habla de nosotros, nos habla de nuestro comportamiento, nos habla de nuestras ruinas, nos habla de qué hacer cuando estamos desbordados, cuando estamos en incertidumbre, cuando estamos en momentos de indefensión, y poder conectar el lenguaje de la cultura con el lenguaje de lo que Dios nos traslada a través de su palabra. Bueno, es un privilegio del que me siento muy honrada. Presido el grupo de psicólogos evangélicos de este país, en España, y la verdad es que esa es una querencia que hay en nosotros, el de poder servir a las iglesias proporcionando materiales y recursos que puedan permitir a los creyentes saber de estas cosas. No podemos dialogar con un mundo que sufre estas cosas y ser unos ignorantes en estas cosas cuando la Biblia nos habla de ellas. Así que ojalá este ratito, este espacio en el que hemos podido compartir algunas cosas, espero que interesantes, mueva de alguna manera vuestras inquietudes, os anime a poder visitar esos recursos, por supuesto a poder leer Psicología del Cambio, me sentiré muy honrada si así es. Y es mi privilegio también ahora poder abrir ese ratito de preguntas, aportaciones, sugerencias, y en lo que pueda serviros, pues fantástico. Bueno. Muchísimas gracias por todo, hermana. Estamos muy agradecidos por la presentación del día de hoy. Y bueno, como le comentamos hace un momento, tenemos aquí bastante público que ha estado escuchándola a lo largo de su presentación. Y vamos a dar momento ahora de la sesión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, si alguien quiere participar haciendo una pregunta o algún comentario, por favor, levante la mano. Vamos a acercarnos con el micrófono y vamos a dar este tiempo para poder responderlas. ¿Está bien? Muy bien, adelante. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano? Claro que sí, hermano, voy para allá. Sí, buenas tardes, hermana. Usted comentó que hay una espiral, en la cual arrasa. Yo lo voy a poner como un remolino, ¿sí? Y también dijo usted que había una espiral en la cual un tornillo se fija mucho. Creo yo que las dos son muy peligrosas, ¿no? Porque al fin de cuentas el remolino abarca mucha área, por decir así, y el tornillo yo lo veo más personal, que ya se arraiga a uno. Pues mi pregunta a lo mejor es tonta, pero ¿qué hacer en ambos casos para poder dejar de estar en el espiral en ambos casos? Claro. Sí, pues agradecida por la pregunta, porque además es muy relevante y es significativo que desgraciadamente a veces tengo la sensación de que muchas personas esta pregunta se la hacen tarde, o sea que no es una pregunta tonta ni mucho menos, al contrario, agradezco que se haga por esta misma razón. Evidentemente cuesta mucho más revertir la espiral que revertir el círculo vicioso o que revertir una secuencia, obvio decirlo. Evidentemente, además, si la persona llega al bucle, pues la persona está ensimismada, casi que prácticamente obcecada en su propio dolor, y ahí es que es casi imposible el diálogo. Por eso muchas veces tiene que tirarse de medicación, de farmacología. Porque si yo estoy dialogando, intentando dialogar con un paciente que no puede ni siquiera escucharme porque tiene los oídos cerrados a cualquier diálogo externo, necesitamos sacarle de ese ensimismamiento para poder empezar a dialogar, ¿no? Aquí es clave ser preventivos. Entonces voy a hacer un enfoque a la prevención y ahora voy a hablar más de lo paliativo, ¿no? Que es hacia donde creo que iba la pregunta. Pero necesito hablar de lo preventivo porque desgraciadamente, no sé cómo es en México, pero aquí en España se nos da fatal la prevención. Es como, me estás estresando, ¿no? Como decía el anuncio, take it easy, vamos muy relajados, que nada nos apriete. ¿Y qué pasa? Que esperamos demasiado, decimos, no, cuando le vea las orejas al lobo. A veces tenemos el lobo comiendo en la mesa, cuando empezamos a reaccionar. Entonces, mi sugerencia encarecida siempre es, si ya estás notando que esto no son reacciones puntuales, que esto no es una cosa puntual de ansiedad que has tenido un día, no, es que esto te viene pasando varias veces, que esto ya es un patrón, que tú te sientes en incertidumbre todo el tiempo, estás en el easy, que es la pregunta cáncer de la ansiedad, pero es que ya estás incluso preguntándote ¿para qué? Que es la pregunta cáncer de la depresión. O sea, cortémoslo ya, toca pedir ayuda, por ejemplo.
por una parte, identificar, y por eso he querido daros estos conceptos, poder identificar, wow, estoy desbordado, aquí ya hay estrés, estoy en incertidumbres que no gestiono nada bien, wow, esto ya es ansiedad. Aquí a lo mejor me estoy metiendo en terreno peligroso, tristeza, indefensión, wow, a lo mejor estoy tirando hacia sintomatología depresiva. Vamos a ponerle nombre, vamos a pedir ayuda, y no hablo necesariamente de ayuda profesional, ese es una de las posibilidades, pero dialógalo con un amigo, háblalo con una hermana, un hermano, coméntalo con tu cónyuge, con tus hijos, si te pueden ayudar, dialógalo con el pastor, se busca un recurso pues, de alguien creyente, profesional que te pueda acompañar, consejería, si es algo que tiene que ver con lo espiritual, pero no lo dejemos de lado porque tenemos esa mentalidad de el tiempo lo cura todo. Y discúlpenme, pero el tiempo solo cura una herida que se ha desinfectado primero. Si no se ha desinfectado, lo que hace el tiempo es podrir la herida. Así de claro. Entonces, necesitamos ser preventivos y si ya estamos notando que estamos en un círculo vicioso, nos toca ser valientes, nos toca estar dispuestos a reaprender, como decíamos, enfrentar nuestros miedos y desarrollar acciones concretas en la línea de elaborar nuestras emociones, que le tenemos un pánico brutal, porque todo lo que sea dolor vamos en dirección contraria y no nos damos cuenta de una cosa. Estamos inmersos en una epidemia de salud mental porque en parte la comodidad y nuestro estado de bienestar nos está pasando una factura muy alta. Nos hemos acostumbrado a llevar vidas en ocasiones fáciles o más fáciles de las que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Yo no sé cómo es allí, pero desde luego aquí en Europa la gente está obsesionada por buscar y encontrar la felicidad a toda costa, se involucran en toda una dinámica de tonterías varias que se mueven por redes sociales, cuestiones súper motivacionales, súper inspiracionales, que perdónenme, son humo, porque el fuego sigue estando en otro sitio y nos pensamos que comprando productos de autoayuda la cosa se va a resolver y no va por ahí. Tenemos que enfrentar los problemas. Así que es curioso, porque hay personas que llegan a la espiral y se mantienen en la espiral porque creen que si enfrentan los problemas ahí es cuando se van a deprimir, ahí es cuando van a tener ansiedad, y es todo lo contrario. Necesitamos enfrentarnos. Si estamos viendo que un área de nuestra vida ya está contaminada, no demos lugar a ese remolino que muy bien describía el hermano, que contamina todas esas áreas añadidas de la vida. No dejemos además que ese dolor se haga profundo, que esa incertidumbre, esa duda existencial, esa indefensión, esa sensación de me rindo, se haga tan profunda como para que ya las pocas energías que tengamos ya no nos sirven ni siquiera aparentemente ponerlas en marcha. Desde luego, si puedo hacer una recomendación, cuando se está en espiral, ahí sí toca pedir ayuda profesional, ¿eh? Normalmente las personas llegan a las consultas, si lo hacen bien, teniendo un pie en la secuencia y otro pie en el comienzo del círculo vicioso. Si uno ya está en el círculo vicioso, casi que está tardando en pedir ayuda profesional. Si uno ya tiene un pie o los dos en la espiral, es muy posible que no solamente con aportación profesional, sino posiblemente haga falta un poquito más o algo muy sistemático en la atención psicoterapéutica o incluso alguna ayuda medicamentosa, porque la espiral son ya palabras mayores. Hay veces que el atasco ahí es suficientemente importante y si estamos acompañando a alguien que está en una situación como esa, nos toca decirle que ya no lo puede posponer más, que toca pedir ayuda. El Señor nos ha dotado a hermanos, a creyentes, de capacitación para poder hacerlo. Yo tengo el gusto de dirigir un equipo de 9 psicólogos cristianos que estamos atendiendo a personas en todo el mundo, lo hacemos con todo gusto y una de las cosas que ha traído la pandemia es conciencia acerca de estas cosas. Así que no me quiero enrollar más, pero creo que nos toca ser preventivos en lo que se puede, ponerle nombre a las cosas, estar dispuestos a que si hay que pelear esto, si hay que dejarse el pellejo, como decimos aquí, por el camino, se hace, pero meter la cabeza en la tierra como hace el avestruz o mirar para otro lado solo hace que nos pase como una trituradora la locomotora por encima. Así que nos toca afrontar, no nos queda más remedio, si no se sale de esta epidemia en salud mental. Muchísimas gracias por su respuesta y gracias por su participación. Vamos a dar una última pregunta, así que sí, voy para allá. Y tenemos solamente 2 minutos. Vamos a procurar que sea un poco breve, por favor. Me pongo. Ya. Hola, ¿qué tal? Pues mucho Hola. gusto.
Yo la verdad no tenía el gusto de conocerte ni tampoco tu libro, pero la verdad es que con todo lo que comentas, pues sí me da muchas ganas de obtenerlo. Y mi pregunta es, a lo mejor, bueno, también es un comentario igual y recibí ahorita mucha información y como que, pero por lo que entendí que mencionas, tu libro está como dirigido a creyentes y no creyentes, ¿cierto? Entonces, cuando comentas de que, bueno, pues en estos procesos como de quebranto y etcétera, pues sabemos nosotros como cristianos, pues justo, ¿no? Que hay un propósito, que tenemos promesas de Dios en estos momentos. Pero mi pregunta es, ¿cómo aterrizas esas verdades para aquellos lectores que no conocen? Para aquellos que, no quiero comentarlo como para ellos no aplica porque suena muy feo, pero para ellos aún no es una realidad, ¿no? Claro. No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, esa es justo mi pregunta. Muchas gracias. Sí, pues voy a mencionar dos cosas. La primera, el libro decía que está pensado para creyentes y no creyentes. Cualquier creyente que toma ese libro entre las manos, por ejemplo, si se encuentra que yo digo en una frase, hay que examinarlo todo y retener lo bueno, aunque yo no ponga ahí Primera de Tesalonicenses 5:21, el creyente que está familiarizado con la Biblia automáticamente sabe que eso es Biblia. El no creyente lee esa frase y sabe que tiene que examinarlo todo y quedarse con lo bueno, pero no sabe de dónde le viene aquello. Yo hago una declaración de fe muy clara y muy pública en ese libro, pero no estoy utilizando todos los argumentos a golpe de Biblia. Ahora, quiero llevaros a un documento extra práctico precisamente para responder a esta pregunta que hacías. Justamente os hablaba de mi página web, donde había un PDF descargable con el modelo de sufrimiento para saber en qué punto de gravedad estamos. Pero en la segunda página web que mencionaba, en paraquenosvayabien.com, hay un PDF descargable también en el que explico 3 conversaciones que puedo tener sobre Dios acerca de estos 3 problemas de salud mental. Y entonces yo ahí conecto cómo podemos dialogar con una persona no creyente acerca de el Evangelio desde lo que esa persona está viviendo y sufriendo en su estrés, en su ansiedad o en su depresión. Y yo creo que es extremadamente importante que los creyentes en este siglo, especialmente, siempre lo ha sido, pero en este siglo especialmente, conectemos la fe y la cultura. Jesús estaba inmerso en la cultura del momento. Él es nacido de mujer y bajo la ley. Y eso hace, por ejemplo, y no hay falta de respeto en lo que voy a decir, es una realidad palpable, él no vestía con jeans. ¿Por qué? Porque era hijo de su tiempo. En esa época no se vestía con jeans, ni se dialogaba de determinadas maneras y había ciertas costumbres que no son las que tenemos hoy. Entonces, él conectaba, de hecho, la cultura del momento, y de hecho las parábolas están relacionadas con lo que se vivía en aquel tiempo, los elementos, costumbres que se producían, todo lo que tiene que ver con la agricultura, con el pastoreo, con el uso de las semillas en la labranza y todas estas cosas. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. No podemos librarnos de la cultura, estamos en el tiempo en el que estamos, nos toca tener algo que decir acerca de las cosas que vivimos y ese documento os puede simplificar mucho. Entonces yo en ese libro no hablo, digamos, tan abiertamente de Biblia como he podido hablar con vosotros esta tarde. Esa es una licencia que yo me doy cuando estamos aquí en casa, en una librería evangélica o en una iglesia, pero vuestros amigos no creyentes van a poder encontrar un mensaje directo, no motivador en el sentido de autoayuda barata, sino una relación rigurosa entre ciencia y un mensaje profundamente anclado en las Escrituras que va a poderles hablar en un lenguaje que ellos entiendan. Espero haber podido responder la pregunta que me haces. Bueno. Hermana Lidia, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha permitido para todos nuestros amigos lectores el día de hoy. Creo que esta conferencia, esta charla ha sido de bendición para todos nosotros. Le agradecemos muchísimo y bueno, nuestra invitación sigue estando para que en algún momento pueda acompañarnos acá en Ciudad de México, así que le mandamos un abrazo muy fuerte y le agradecemos muchísimo la oportunidad. Gracias a todos los que están aquí presentes, gracias también por esta segunda conferencia.